Warner Bros. Ha patrocinado este vídeo en el que vamos a preparar un menú de picoteo fusionando el mundo mágico del videojuego Hogwarts Legacy junto a deliciosísimas recetas que podremos disfrutar mientras jugamos o celebramos fiestas temáticas del mundo de Hogwarts. Muchísimas gracias a Warner Bros. Por patrocinar este vídeo y hacer posible que os enseñe a preparar todas estas ricas recetitas que vamos a hacer para celebrar que el videojuego Hogwarts Legacy ya está disponible en todas las plataformas. Y ahora ya sí que sí, ¡empezamos! Lo primero que vamos a hacer son las varitas y las serpientes de pan. Así que comenzamos haciendo la masa poniendo en un recipiente 165 gramos de harina de trigo, 85 mililitros de agua templada, 2 gramos de levadura de panadería seca o bien 6 gramos de levadura fresca, 2 gramos de sal que pondremos lo más alejada posible de la levadura y 20 mililitros de aceite de oliva. Mezclamos todos los ingredientes con una cuchara y seguidamente pasamos a amasar la masa con ayuda de las manos bien limpias. Después de aproximadamente unos 5 minutos, como podéis ver, tenemos una masa suave, elástica y que no se pega nada a la encimera. Así que hacemos una bolita con ella, la colocamos en un recipiente, la cubrimos con plástico film y ya la tenemos lista para fermentar. Dejaremos que la masa repose en un lugar cálido de la casa durante aproximadamente 1 hora y media o 2 horas o hasta que veamos que ha duplicado su volumen. Pasado el tiempo, como podéis ver, la masa ha crecido, así que con ayuda de las manos la vamos a amasar ligeramente para quitar todo el gas que ha creado. En mi caso voy a hacer 3 serpientes y 3 varitas, así que con una rasqueta voy a dividir la masa en 6 porciones que tengan aproximadamente el mismo tamaño. Seguidamente les voy a dar forma de bolita. Se cubren con un plástico film o un paño que no suelten pelusitas para evitar que se sequen. Y voy a dejar que reposen durante aproximadamente unos 10 minutitos para que la masa se relaje y sea más fácil de darle forma. Pasado el tiempo comenzaré haciendo las serpientes, así que voy a estirar una de las porciones de masa dejando uno de los extremos un poquito más grueso para que después sea la cabeza de la serpiente. Para darle forma de espiral yo voy a usar este palito de madera que es apto para horno, aunque también podéis utilizar los típicos palitos de brocheta. Y ya simplemente iremos enrollando la masa en el palito hasta que quede así de bien. En el caso de las varitas tenéis que dejar volar vuestra imaginación totalmente y darle la forma que más os guste. En mi caso, para hacer esta me he inspirado en el cuerno de un unicornio y yo creo que ha quedado bastante bien. Cuando tengamos las serpientes y las varitas ya formadas, las pondremos en una bandeja apta para horno cubierta con un papel para hornear. Y para que sean más realistas, las vamos a pintar con una mezcla de leche y colorante verde en el caso de las serpientes y con cacao en polvo y leche en el caso de las varitas. Y una vez que todas están pintadas, ya se van directas al horno. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 200 grados centígrados o 390 grados Fahrenheit durante aproximadamente de 12 a 15 minutos o hasta que veáis que comienzan a dorarse. Pasado el tiempo, mirad qué chulada, han quedado genial. Antes de que las serpientes se enfríen del todo, las vamos a desmoldar. Así que con mucho cuidadito y haciendo movimientos circulares le vamos a quitar el palito. Para terminarlas le ponemos la lengua con un trocito de pimiento rojo y los 2 ojos con clavos de olor, aunque podéis utilizar chips de chocolate, semillas de sésamo negro o cualquier cosa que se os ocurra. Y como podéis ver ha quedado súper chula, así que voy a hacer exactamente lo mismo con el resto y ya vamos a por la siguiente receta. En este caso vamos a preparar unas escobitas comestibles, así que cortamos una loncha de queso por la mitad y le hacemos cortes perpendiculares sin llegar hasta el final. Enrollamos el queso en un palito salado y lo atamos haciendo un nudo con ayuda de un cebollino. Cortamos el exceso con una tijera y de esta manera tan fácil y rápida ya tenemos listo nuestro snack de escoba. Otra propuesta que queda muy bien son unos bombones de Snitch dorada y para hacerlos solo necesitamos un bombón como este y unas alitas doradas.
También podéis hacer las alitas de manera casera utilizando una base para tartas que sea de color dorado y pegarlas en el bombón con un poquito de cinta adhesiva. Estas alitas ya traen su propio adhesivo, así que simplemente lo colocamos en el bombón y ya tenemos nuestra snitch dorada lista para recorrer todo el campo de Quidditch. A continuación vamos a preparar unos cupcakes con los que podrás saber la casa de Hogwarts a la que perteneces, y para hacerlo vamos a comenzar haciendo el sombrero seleccionador. Para ello le damos forma de sombrero a una bolita de fondant de color marrón oscuro. Seguidamente, con ayuda de una espátula o un cuchillo, le hacemos la boca y los ojos, con esa expresión tan característica de enfado que tiene este personaje. Mientras le hago las arrugas al sombrero seleccionador, quiero darle de nuevo las gracias a Warner Bros. Por patrocinar este vídeo, ya que desde pequeña he sido muy fan del mundo mágico de Hogwarts. En total voy a hacer 4 cupcakes, así que he hecho 4 sombreros que voy a dejar que se endurezcan a temperatura ambiente mientras continuamos con la receta. Seguidamente haremos el bizcochito de los cupcakes, así que en un recipiente mezclamos con ayuda de un batidor de varillas manual, un huevo y 50 gramos de azúcar. Añadimos 50 ml de aceite de girasol o cualquier aceite suave y volvemos a mezclarlo todo hasta que se integre. Ahora incorporaremos los ingredientes secos con ayuda de un colador para evitar que queden grumos, así que añadimos directamente en él 60 gramos de harina de trigo, 15 gramos de cacao en polvo, 2 gramos de levadura química o polvos para hornear, 1 gramo de bicarbonato de sodio y una pizca de sal fina. Lo tamizamos todo muy bien y lo integramos con el batidor de varillas. Por último, vertemos 75 ml de leche y lo integramos hasta obtener una mezcla con una consistencia similar a esta. Ahora voy a repartir la mezcla con ayuda de una cuchara para hacer bolas de helado hasta rellenar 3/4 partes de las cápsulas, y en mi caso el tamaño de las cápsulas es bastante grande y solo salen 4 cupcakes, pero con estas cantidades y unas cápsulas de tamaño estándar pueden salir de 6 a 8 cupcakes. Una vez así ya se van directos al horno. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 180 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 20 minutos. Pasado el tiempo, dejamos que los bizcochitos se templen durante unos 10 minutos en la bandeja y seguidamente los sacamos y los colocamos en una rejilla para que se enfríen por completo. Mientras prepararemos la buttercream con la que vamos a decorar los cupcakes, así que ponemos en un recipiente 150 gramos de mantequilla sin sal, que ya he cortado en daditos y he dejado fuera del frigorífico durante unos 15 minutos. La vamos a batir con la batidora de varillas eléctrica durante aproximadamente unos 5 minutos hasta que adquiera una textura muy suave como si fuera una pomada y tenga color amarillo muy clarito. Seguidamente vamos a añadir 150 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable, pasándola previamente por un colador para evitar que queden grumos. La integraremos ligeramente con la batidora de varillas a baja velocidad. Para darle sabor le voy a poner unas gotas de esencia de vainilla y ya seguiré batiendo la buttercream durante unos 4 o 5 minutos hasta que veamos que tenga un color amarillo muy clarito. Una vez que tengamos la crema de mantequilla con una consistencia tan suave y cremosa como esta, ya la tenemos lista. Así que la he puesto en una manga pastelera con una boquilla de estrella. Para montar nuestros cupcakes, una vez que los bizcochitos estén totalmente a temperatura ambiente, le vamos a quitar un poco del centro con ayuda de un descorazonador o bien un cuchillo y vamos a rellenar ese hueco con cacahuetes cubiertos de chocolate con los colores de las casas de Hogwarts. En esta ocasión le ha tocado el turno a Slytherin. Le hacemos un bonito copete de buttercream usando la manga pastelera y lo finalizamos colocando el sombrero seleccionador. Como veis, ha quedado preciosísimo y vamos a hacer exactamente lo mismo con las 3 casas de Hogwarts restantes. En este picoteo falta alguna bebida, así que vamos a preparar una poción para conseguir que le deis like a este vídeo. Comenzamos exprimiendo el zumo de un limón, le añadimos azúcar al gusto y mezclamos.
Seguidamente le agregamos unos 300 mililitros de bebida de zumo de frutas que tiene este color azul tan chulo. Para que tenga más aspecto de poción, con ayuda de un embudo, de manera opcional la vamos a poner en estos recipientes tan chulos y nuestra bebida ya estaría lista. Para mí un picoteo no es lo mismo sin unas palomitas, así que vamos a preparar palomitas caramelizadas con los colores de las casas de Hogwarts. Comenzamos haciendo las palomitas, así que en una cacerola a fuego medio vamos a poner 2 cucharadas de aceite de oliva y también 3 granos de maíz. Una vez que los granos se conviertan en palomitas, significa que el aceite ya está caliente, así que retiramos las palomitas y añadimos unos 150 gramos de maíz. Mezclamos con movimientos de vaivén, cubrimos la cacerola con una tapadera y dejamos que las palomitas vayan haciéndose poco a poco. Después de unos minutos, cuando ya no se escuche explotar ninguna palomita, las tenemos listas, así que apagamos el fuego y las retiramos. Para hacer el caramelo, ponemos en una sartén a fuego medio unos 75 gramos de azúcar, una cucharada de agua y un chorrito de zumo de limón. Vamos a dejar que el caramelo se vaya haciendo solo sin necesidad de moverlo hasta que tenga un color dorado similar a este. Ahora apagamos el fuego y con ayuda de una espátula le vamos a poner un poco de colorante alimentario, que en este caso será rojo fuego, como Gryffindor. Lo mezclamos muy bien con movimientos de vaivén y añadimos una cuarta parte de las palomitas que hicimos antes. Con ayuda de una lengua pastelera mezclamos para que todas las palomitas queden cubiertas con el caramelo y rápidamente las colocamos en un papel para hornear, donde las extenderemos y dejaremos que se enfríen para que el caramelo solidifique. He hecho exactamente lo mismo con los 3 colores restantes y ya solo nos queda separar y mezclar las palomitas de las diferentes casas. Ahora que ya tenemos todas las recetitas listas, simplemente las presentamos como se merecen y también he añadido un caldero de guacamole y otro de crema de cacao y avellanas en los que poder dipear las serpientes y las varitas. Y también he añadido otro caldero con golosinas de gusanos. Espero que os hayan gustado todas estas propuestas y os recuerdo que el videojuego Hogwarts Legacy ya está disponible en todas las plataformas. Muchísimas gracias a Warner Bros. Por patrocinar este vídeo. Un besazo muy grande y nos vemos en el próximo. Adiós.